Bienvenidos a su canal. Hoy haré 3 problemas para entender cómo calcular la resistencia equivalente en circuitos serie y paralelo. En este caso haremos problemas con circuitos puramente resistivos, es decir, que no tengan fuente de voltaje ni de corriente. Antes de comenzar, quiero también recomendarles este libro, Principios de Circuitos Eléctricos, de Thomas Floyd. Lo estuve revisando, se me hace muy práctico, muy entendible. Pueden tomarlo de referencia para la escuela o para quien quiera aprender de circuitos. Se me hace bastante bueno el libro. Muy bien, tenemos este circuito básico con 3 resistencias, 2 en paralelo, 1 en serie para iniciar el análisis. Lo más importante en estos circuitos es entender dónde me están pidiendo la resistencia equivalente, es decir, en dónde voy a ver esa resistencia equivalente. Normalmente en un sistema de 2 puertos como este, que tienen A y B, me van a preguntar cuál es la resistencia equivalente que ven A y B. Me pueden decir cuál es la resistencia equivalente que ven A y B. Si yo me pongo aquí como observador, ¿qué resistencia veo ahí? Estos puntos A y B pueden estar en cualquier lugar del circuito. Si están en la escuela para cuestiones de exámenes y ver cómo es su análisis, cómo están entendiendo cómo hacer estos cálculos, A y B pueden estar en cualquier lugar. Y les van a preguntar cuál es la resistencia que ven esos 2 puntos, y entonces ustedes tienen que reestructurar el circuito para encontrar esa resistencia. Vamos a empezar haciendo este análisis básico con este circuito simple para entender de qué se trata. Aquí, como pueden ver, en este circuito se ve claramente que R2 y R3 están en paralelo, porque se fijan, este punto de aquí y este punto de aquí es el mismo, este punto de aquí y este punto de aquí es el mismo. Algunas veces podemos ponerle un puntito para que se entienda mejor que están conectados y así no equivocarnos. Entonces, ahí se ve que ellos dos están en paralelo. Entonces, para hacer el análisis del circuito, siempre lo hacemos por pasos. Decimos que estas dos están en paralelo. La forma de expresar que esta resistencia está en paralelo es decir, R2 está en paralelo con R3. De esta forma podemos decir que estas dos resistencias están en paralelo y reestructuramos el circuito. Ahora el circuito nos quedaría de esta forma: A, B, R1, y esta se puede llamar resistencia equivalente 1, y que es igual al paralelo de R2 con R3. Y por último, podemos ver que estas dos están en serie. Aquí se ve donde están en serie. Entra, sale, están en serie. Entonces, la resistencia que vería aquí este circuito A y B, que son las únicas 2 resistencias que nos quedan, es estas 2 resistencias en serie, que sería la R total o R equivalente total va a ser igual a R1 más la R equivalente 1. Y entonces la resistencia que van a y ven me va a quedar de esta forma: A y B, y aquí tenemos la resistencia total del circuito. Y de esta forma, ¿qué resistencia ven A y ven? R total. Si le ponemos números aquí a la resistencia, vamos a poner que establecemos, todas las vamos a hacer de 10 ohms. ¿Para qué la puse 10 ohms? Para que sea fácil y rápido hacerlo. Entonces, 10 ohms en paralelo con 10 ohms, como están en paralelo y las resistencias son iguales, entonces es la mitad. Aquí la resistencia equivalente 1 me queda de 5 ohms. Y como están en serie aquí, tenemos que 10 ohms más 5 ohms nos dan 15 ohms. Y ese sería el resultado de este circuito. Entonces, esta es la base para hacer el análisis de los circuitos. Ahora voy a hacer uno diferente para tratar de practicar el hacer estos circuitos.
Ok, déjenme lo dibujo. Muy bien, ya lo dibujé. Ahora vamos a hacer el análisis del circuito. Aquí tenemos igual A y B, son mis puntas de prueba. Se pueden llamar de cualquier nombre. El A y B son arbitrarios nada más para tener un nombre en ellos. Entonces aquí también vamos a encontrar la resistencia equivalente que ve A y B. La resistencia total que ve A y B. Ok. Podemos ver, por ejemplo, ahí tenemos, hay que entender el circuito Iverdo. Podemos ver ahí, por ejemplo, que R2 está en serie con R3. También tenemos que R4 está en serie con R5. A su vez, estas dos están en paralelo con esta y estas dos están en paralelo con esta. Sin embargo, tengo que hacer el problema de forma ordenada para no cometer errores al momento de redibujarlo y pueda hacer bien los cálculos. Entonces, primero empezamos a hacer lo que se ve más claro. En este caso, R4 en serie con R5 y R2 en serie con R3 es lo que se ve claro. Entonces aquí tendríamos que la resistencia equivalente 1 es igual a R2 más R3 y la resistencia equivalente 2 es igual a R4 más R5. ok, una vez que ya hice eso, puedo redibujar mi circuito con esas resistencias equivalentes que son estas dos y estas dos. Dibujo otra vez mi circuito. Aquí tendría A, aquí tendría la resistencia equivalente 1, aquí tendría R1, aquí tendría la resistencia equivalente 2 y aquí tendríamos R6. ok, entonces para seguir reduciendo el circuito, claramente podemos ver que R1 está en paralelo con la R equivalente 1 y R6 está en paralelo con la resistencia equivalente 2. ¿Qué voy a hacer? Lo mismo, hacer el equivalente a estas dos y, perdón, el paralelo a estas dos y el paralelo de estas dos. Entonces esto se va a convertir en la resistencia equivalente 3, que va a ser igual a R1 en paralelo con la resistencia equivalente 1 y la resistencia equivalente 4, la resistencia equivalente 4 va a ser igual a R6 en paralelo con la R equivalente 2. ok, redibujamos nuestro circuito para ir ya viendo cómo nos va quedando con claridad y tenemos que nos queda de esta forma. Tenemos aquí la resistencia equivalente 3 y la resistencia equivalente 4. Como lo pueden ver aquí, claramente están en serie. Entonces la resistencia total que ve A y B es igual a estas dos en serie, que sería resistencia equivalente 3 más resistencia equivalente 4. Y de esta forma terminamos nuestro circuito. Entonces, como pueden ver, el método es tedioso, pero no es complejo, siempre y cuando identifiquemos siempre los circuitos que podemos hacer. Lo que es claro aquí es claro el serie. Si hubiese algo aquí conectado, ya no lo podemos hacer. Igual aquí, si hubiese algo aquí, ya no lo podemos hacer. Entonces, lo mismo ocurre en estas conexiones. Lo que es claro es lo que podemos hacer.
Si no se tiene claridad en lo que está haciendo, entonces hay que ver por dónde atacar el circuito para poder ir haciendo las reducciones. Todos los circuitos se pueden reducir. Obviamente hay circuitos más complejos que requieren tal vez alguna otra técnica que hay que conocer, que veremos más adelante, para poder reducirlos, pero en general, cuando ustedes estén viendo este tipo de circuitos, si están en la escuela, obviamente todos se pueden reducir. Lo único que tienen ustedes que averiguar cuando estén haciendo el circuito es que el libro, el problema que estén haciendo el libro o el problema que les ponga su maestro, no tenga trucos como poner alguna resistencia en paralelo con un cable. Podemos poner aquí un cable para que esa resistencia se haga cero, y entonces eso es para ver qué tan habilidosos somos y podamos resolver un problema. Pero solamente esas son cosas para cuando nos están evaluando, para entender nuestro desempeño. Ya en el mundo real, pues los circuitos no tienen trampa, excepto que estén dañados, y cuando lo estemos revisando, es cuando podemos encontrar problemas. Muy bien, ya por último, voy a hacer el tercer problema que les dije para practicar. Ok, ya lo dibujé. Me faltó poner ahí, ve. Igual, en este circuito nos piden encontrar la resistencia equivalente vista por A y B, por esas terminales. Lo que tenemos que hacer es empezar a analizar. Este circuito nos lo pusieron un poquito más complicado, por decirlo así. Nada más es para evaluarnos qué tanta destreza tenemos al analizar el circuito. Pero realmente eso no importa. Lo que tenemos que identificar, recuerden, es qué resistencias están en serie y qué resistencias están en paralelo, e irla reduciendo circuito paso a paso. Si hacemos el circuito siempre paso a paso, no nos vamos a equivocar, no nos va a salir mal. Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, pueden ver claramente R6 y R7 están en paralelo. R6 y R7 están en paralelo, aquí se puede ver. Y R2 y R3 están en serie. Entonces vamos a obtener de ese circuito que la resistencia equivalente 1 es igual R2 más R3, y la resistencia equivalente 2 es igual a R6 en paralelo con R7. Muy bien, redibujamos el circuito para entender cómo quedó después de esto. Tenemos otra vez, aquí tenemos la A que llega hasta R5. Luego tenemos aquí esta que se convirtió en R equivalente 1. Voy a seguirlo dibujando igual. Aquí tenemos R1. Ok. Luego tenemos aquí R4. Y aquí tenemos el paralelo, estas dos. Vamos a poner aquí R equivalente 2. Y luego este cable que está conectado de aquí a aquí. Y luego tenemos este conectado de aquí a aquí. ¿Se fijan? Este cable viene conectado a estas dos. Cuando las juntamos y le hacemos una, sigue conectado a este punto. Este dos se juntan aquí. Entonces este cablecito llega a esta resistencia y por este llegamos acá. Ahí la pueden ver. Entonces podemos identificar otra vez que estas dos resistencias están en serie y estas dos resistencias están en paralelo. Por lo tanto, vamos a obtenerlas. Tenemos la resistencia equivalente 3 va a ser igual al paralelo de R4 con R equivalente 1. ¿Ok? Y la resistencia equivalente 4
la resistencia equivalente 4 va a ser igual a estas dos en serie, a la resistencia equivalente, a la resistencia 5 con la resistencia equivalente 2. Estas dos me dan este circuito. Ok, lo redibujo otra vez. Tenemos ahora la A. Aquí ya desapareció R5, se convirtió en una sola, lo voy a poner aquí en medio. Y venimos hasta acá, hasta R1, que llega al punto B. R1, esta es la R equivalente 4. Y aquí en medio se juntan estas dos y me queda la resistencia equivalente 3. Pueden ver cómo estas dos se hacen una, que es esta. Estas dos se hacen una, que es esta. Y R1 sigue en su misma posición. No importa cómo la dibuje, mientras sigan los cables como están. Si nosotros podemos seguir los cables y llegar a los mismos puntos, el circuito es igual. ¿Sí? Recuerden, seguimos los cables mientras lleguemos a los mismos puntos, el circuito es igual. Si no llegan al mismo punto, quiere decir que ya se equivocaron y tienen que volver a rechecar que hicieron mal. Vamos ahora a ver este circuito que vamos viendo aquí y podemos ver claramente que estas dos están en paralelo. Ya no hay más circuitos que reducir, estos dos, y vamos a encontrar la resistencia equivalente 5, resistencia equivalente 5, que es igual al paralelo de estas dos, al paralelo de la resistencia equivalente 3 con la resistencia equivalente 4. Y volvemos a redibujar nuestro circuito. Ya nos va a quedar bien simple. Es A, lo va a reemplazar a estas dos resistencias, que es la resistencia equivalente 5. Seguimos hasta llegar a la R1 con el punto B. Entonces la R1 ustedes la pueden ver aquí, la podemos poner aquí, la podríamos poner acá, no importa. Podemos ver claramente que está en serie. Por lo tanto, la resistencia total vista por ahí ven va a ser igual a R1 más la resistencia equivalente 5. Y con esto terminamos nuestro problemario de resistencia en serie y paralelo. En el laboratorio le voy a poner números con resistencias reales, las vamos a medir con el multímetro, la vamos a calcular primero, la vamos a medir con el multímetro y vamos a ver si realmente dio los valores que tenemos. Vamos a usar estos mismos que ya hicimos aquí atrás para poder hacer más rápido el laboratorio y no estar haciendo otra vez el problema. Entonces solamente cuando hagamos el laboratorio hay que acordarnos de estos fórmulas que sacamos aquí para encontrar la resistencia equivalente 1, 2, 3, 4, 5, las que tengamos en cada circuito, y de esa forma vamos a resolver el problema. Los veo en el laboratorio.